tú vas a cocinar algo, entonces tú dices, voy a cocinar pollo y voy a la tienda, o mejor dicho, mandas a tu hijo a la tienda y el hijo te dice, ¿qué vas a cocinar? Entonces te dices, voy a cocinar pollo. Vete a la tienda, tráeme los ingredientes. Mm, Sabes tú que hay 1000 maneras de preparar el pollo. Entonces hay que ser más específico. Ya cuando tú decides que vas a cocinar pollo, bueno, ¿qué clase? Pollo asado, pollo frito, pollo a la naranja, etcétera, etcétera. Y dependiendo del tipo y la clase de pollo que vayas a preparar, de eso va a depender, o sea, de ahí se va a derivar qué ingredientes vas a necesitar. Si vas a hacer pollo a la naranja, adivina qué otro ingrediente además del pollo vas a necesitar. La naranja, gracias. Pero ya lo especificaste. Si vas a hacer pollo en chipotle, ¿qué otro ingrediente vas a necesitar aparte del pollo? Chipotle, amén. Entonces es lo mismo con los temas. Cuando tú escoges un tema, hay que delinear bien el tema, no dejarlo pues tan amplio, porque entonces sí. Ujú. Entonces, mi hermana, los hermanos Bruno, cómo hablar bien de ti y de uno mismo. Y la escritura está en Jueces 11:23. Nomás, hermanos, les pido que mi computadora ahorita no anda funcionando. Mi computadora mental anda un poco lenta hoy y no recuerdo qué dice esa escritura. Entonces, sí, cómo hablar bien de ti y de tu hermano. Muy bien, entonces, y nada más les pido, hermana Gloria, hermano Bruno, pónganme un poquito del versículo para tener yo una idea qué versículo es. Como les digo, mi computadora bíblica mental no anda funcionando muy bien hoy y tal vez no me voy a acordar qué es lo que dice esa escritura. O a lo mejor no lo sé, tengo que leerlo ahí. Muy bien, entonces, si estamos listos, parece que ya la mayoría han puesto sus temas. El que falte, por favor, métase, que yo aquí voy a ir utilizando sus ejemplos para, pues para que hoy podamos aprender juntos con tu tema. Lección número 5. Las partes del sermón. Las partes del sermón ya lo hemos hablado un poquito, pero las partes del sermón abarcan lo que es el tema, que es el tópico que hemos estado hablando. Luego, los textos son las escrituras que vamos a utilizar para respaldar nuestro tema. Luego, después de eso vamos a elaborar la introducción, y la introducción es la pista de arranque, es de donde vamos a arrancar vamos a despegar, ¿verdad?, del mensaje. Luego después, la siguiente parte es la presentación. En la presentación nosotros vamos a ir, obviamente, como lo dice la palabra, vamos a ir presentando nuestra enseñanza. Después de eso, ahora voy a explicar cada una de estas partes. Hoy nada más vamos a hablar de lo que es el tema, el texto y la introducción. Ya hasta ahí va a llegar la clase de hoy. Y ya la semana que entra vamos a explicar lo que sigue. Y déjeme ver aquí. Ahí estamos. La aplicación, después de que presentas el mensaje, viene la aplicación, que es el puente, es la conexión entre lo que estás presentando y en qué forma me va a ayudar a mí. Entonces, esa es la siguiente parte, que es la aplicación, de lo cual vamos a dedicar bastante tiempo en lo que es la aplicación. Con permiso. Y en la conclusión es la última parte del sermón, obviamente. Y en esa parte, creo que es la parte crucial. Es el amarre, es donde se amarra todo lo que hablamos, todo desde la introducción hasta este punto se va a amarrar todas las ilustraciones, todas las escrituras, todas nuestras explicaciones se van a amarrar aquí.
Y es en la conclusión, precisamente, es el momento, es el punto decisivo, es donde nosotros vamos a permitirle a las personas que tomen una decisión, que se determinen a hacer algo al respecto de lo que presentamos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a estar explicando cada uno de estas partes, pero como les digo, la primera parte, lo primero que vamos a explicar el día de hoy es la parte del texto, que de hecho ya hemos hablado un poquito de esto. El texto es importante que cuando tú ya tienes tu tema bien definido, vamos ahora a buscar las escrituras. Vamos a buscar los versículos bíblicos que nos van a ayudar a aclarar y a explicar el tema que ya tienes bien definido. La importancia del texto, por eso es tan importante que tú tengas el texto. De hecho, es lo primerito que tienes que buscar. Cuando Dios te da un tema, lo primerito que tienes que buscar es precisamente los textos. Y por lo regular comienza con uno y un versículo te va a llevar a otro y a otro y a otro y a otro. Muy bien. El texto es importante, son importantes porque el texto es lo que le da autoridad a tu mensaje. Si tú hablas del amor y no respaldas, vamos a decir, el poder del amor, vamos a suponer que ese es tu tema. Bueno, vamos a utilizar de los temas que mis hermanos aquí tienen. ¿Qué les parece mejor? De hecho, aquí parece que... Muy bien. Aquí está el tema de los hermanos Bruno, que es cómo hablar bien de ti y del hermano. Y entonces me están poniendo aquí el versículo donde el ángel se le aparece a Gedeón, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que yo comienzo a hablar o comienzo yo a explicar por qué es bueno hablar bien de ti y de tu hermano, y no menciono ninguna escritura. Y yo solamente comienzo a decir, mire, hay que hablar bien de uno porque es bueno, porque se oye muy mal. Y no hay respaldo, si no hay un versículo bíblico que respalde lo que estoy diciendo, pues tu mensaje no tiene mucha autoridad. Porque lo que le da autoridad a tu mensaje es la palabra de Dios. Entonces, el texto es importante porque el texto va a respaldar, le va a dar autoridad a tu mensaje. Y yo no escucho algo, realmente no le voy a tomar tanta importancia si no está respaldado con la palabra. Entonces, por eso hay que buscar un versículo que respalde el tema que estoy estudiando para que le dé autoridad. En segundo lugar, el mensaje se hace efectivo cuando está respaldado con versículos. La predicación de hoy a veces es un poquito inspiradora, motivadora y está bien, está excelente, pero es importante que se respalde con la palabra porque realmente dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que realmente va a hacer efectivo tu mensaje es lo que tenga de contenido de palabra de Dios. Y si Dios te dio el mensaje, ten por seguro, y debe ser así, debe haber respaldo en la escritura. Sí, ahora, un paréntesis, si el tema que Dios te dio o te entregó no tiene respaldo bíblico, no es de Dios. Debe de tener un respaldo bíblico. Si no encuentras ninguna escritura en la Biblia que respalde el tema que estás estudiando, mira, agárralo y tíralo a la basura porque no es de Dios. Tal vez fueron tus emociones. Muy bien, entonces también hace duradero tu mensaje. Los textos bíblicos hacen que el mensaje dure, porque dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que se marchita la flor, se seca la hierba, marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que va a permanecer, la efectividad duradera, el cambio permanente que se produce en las personas cuando escuchan tus mensajes, será por lo que contenga de la palabra de Dios. Ahora,
Ojo, con esto. Con esto no estoy diciendo que tu mensaje debe de tener 47 o 80 versículos bíblicos. No, lo que estoy diciendo es que debe de tener versículos bíblicos que respalden tu mensaje, porque también un mensaje que está lleno, saturado de versículo tras versículo tras versículo, no, tú vas a explicar el mensaje y respaldarlo con versículos. No vas a tener 60 versículos y utilizarlos con todos esos versículos, llenar tu mensaje, porque no es el tema ni es el punto tampoco. Número 2. De todos esos versículos que tú vas a encontrar, vas a buscar el texto principal. Siempre cuando vas a comenzar tu predicación, debes de encontrar el versículo central. Ese versículo central será el versículo que vas a leer inmediatamente después de introducir el tema, de dar tu introducción. Tú vas a leer ese versículo, es el versículo central, y tú vas a buscar un versículo que sea como que el centro de todo tu mensaje. Ahorita de los temas que estoy mirando aquí, por ejemplo, me voy a regresar al primero. Déjeme ver si por aquí está el primero. En el mensaje de David, de mi hermano David, que el tema se llama "Si la puerta se abre, sal fuera", dice. Y tiene el versículo, ¿verdad? Tiene aquí el versículo que está utilizando. Dice: "Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto". Entonces, si ese versículo respalda en general tu tema, tú puedes tal vez leer ese versículo como el primer versículo, y ya después vas a respaldar las siguientes partes de tu tema con otros versículos, obviamente que sean referentes al mismo tema, pero siempre se utiliza un versículo central. Yéndonos a el mensaje de la hermana Isabel, que una vez más, no sé si ya hermana nos puso por allí, es más específico su tema. Sí me gustaría que fuera un poquito más específico su tema: ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Entonces voy a tener que brincármela porque no está muy específico su tema todavía. Y entonces, hermano Adalberto, el tema del hermano Adalberto, conquistando el territorio. Y su versículo habla y dice que todo lo que la planta de tu pie tocare. Wow, ese creo yo que sería excelente para usar como versículo principal. Y de ahí, pues ya vas a poder ir elaborando tu tema, cómo es que se va entrando al territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese sería un muy buen versículo central. Ahora luego el número 3 son los textos de respaldo. Son estos versículos, una vez más, como les digo, cuando tú haces una búsqueda, tú estás en tu búsqueda, por ejemplo, hermano de Alberto, que está estudiando este tema de cómo conquistar el territorio, creo que así es, cómo conquistar el territorio. Tú vas a buscar en la Biblia, y como les dije yo, pueden hacerlo en Google, todo lo que la Biblia habla acerca de conquistar del territorio. Entonces tú pones versículos que hablen de conquistar la tierra en Google, y Google te va a dar una lista de versículos, y de allí de toda esa lista de versículos, tú vas a escoger tu versículo central, y vas a escoger también, conforme vas desarrollando el tema, vas a ir pues respaldando cada una de las divisiones de tu tema, de las partes de tu predicación, con otros versículos que son los que te van a ayudar a aclarar cada punto y también a ilustrar las ideas de lo que estás hablando. De hecho, les voy a dar una clave, un dato, un tip, decimos por acá. Cuando haces esta búsqueda, muchas veces solamente
leyendo todos los versículos que la Biblia habla acerca del tema que estás estudiando, muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, de allí es que tú vas a encontrar los temas y los subtemas, las divisiones y el resto de tu mensaje. Cuando yo estoy estudiando un tema, muchas veces sucede así. Dios me da algún tema y yo ya tengo una idea de lo que Dios está tratando de comunicar o quiere que yo comunique. Entonces, cuando me voy a buscar en la palabra todo lo que la palabra de Dios enseña acerca de ese tema, entonces de ahí el Señor me enseña este versículo, y con este versículo vas a respaldar esta parte y esta parte, y con esta parte. Y entonces de ahí es donde tú vas a sacar también ideas, ejemplos bíblicos, circunstancias en la Biblia, personajes a los que les pasó y los que les sucedió, los problemas, las dificultades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí estamos con los versículos de respaldo. Pudiera ser aquí también que cualquiera de estos temas que ustedes están presentando aquí, el versículo que está, pudiera ser que ese versículo no sea el versículo central, y pudiera ser que sea un versículo de respaldo para alguno de los puntos de tu sermón, que vamos a hablar de los puntos de tu sermón más adelante. Muy bien, entonces, ahora sí vámonos a la introducción, y aquí es en lo que nos vamos a quedar aquí un ratito. Y esto de la introducción es súper interesante, es súper importante, sin afán de exagerar, es súper crucial. Soy de Mexicali, dicen que la gente de Mexicali, somos muy exagerados. Pues yo no quiero hacerle mérito a ese mito urbano que circula por allí. Pero sí es muy importante la introducción, y creo que es una de las partes más interesantes. Aquí estamos ya. Tienes el tema, tienes los versículos. De hecho, la introducción no siempre es lo primero que se hace. A veces la introducción es lo último que se elabora. Y la introducción es lo que va a conectar al oyente con tu mensaje. Recuerda, la gente llegó al estudio bíblico, la gente llegó a la iglesia, venían peleando, no sé, pasó ya la alabanza, y Dios quiera que en tu iglesia tengan buena alabanza donde se conecte la gente con Dios, y si no, vas a necesitar una mucha mejor introducción. Pero aquí está la gente sentada con sus problemas en su mente, con mil y una cosas, con el niño, problemas, no sé. Su mente está distraída. Entonces, la introducción es muy importante, porque tu introducción es lo que va a conectar a la persona con tu mensaje. Y esto prepara a la persona para escuchar tu mensaje. Con permiso, ¿eh? Cuando la persona está sentada delante de ti, a menos que sean súper espirituales y se la hayan pasado orando y ayunando todo el día antes de llegar al servicio, lo más probable es que ellos no van a estar pensando en la predicación. La mayoría de la gente que se sienta delante de un predicador, de un maestro, de un enseñador o conferencista, no están listos para escuchar la enseñanza. Entonces es importante que tú lo prepares para el mensaje, y eso lo vas a lograr por medio de tu introducción. ¿Cómo introduces el tema? Es muy importante. De hecho, se dice que el 90%, creo que es algo así, el 90% de la efectividad de tu sermón tiene que ver con una buena introducción. Entonces es importante que le pongas atención a esto, que lo que es la introducción sea buena. Porque con la introducción, ¿qué le vas a meter a tu introducción? Tu introducción debe de anunciar a dónde vas. ¿Cuántos predicadores
se paran, leen su escritura, oran y se arrancan. Y vas como por ahí ya a medio sermón tratando de adivinar a dónde te lleva el predicador. Eso no debe de ser así. Tu introducción debe de anunciarle al público a dónde los vas a llevar. Nadie, escúchame, nadie se sube a un avión sin saber a dónde va. ¿Sí? Entonces es importante que cuando vayas a introducir tu tema, parte de la introducción debe de ser decirle a la gente, mira, vamos para este rumbo, sígueme, súbete, vamos para allá. Esto quiere decir que hay que darle una idea en general del tema a las personas. Vamos a, por ejemplo, déjeme tomar otro ejemplo. ¿Cómo recibir la unción de Dios? Y bueno, aquí está Primera de Juan 2:27. Te voy a pedir, Dianey, si me puedes poner un pedacito de la escritura, porque realmente creo que sé cuál es esa escritura, pero no me quiero arriesgar a equivocarme aquí en línea, en presencia de los 10,475 suscriptores que nos están viendo ahorita. Si quisiera que me pusieran una fracción del versículo, ¿sí? Sale. Hablando, me voy a brincar entonces al tema de Mercedes, cómo ser libres del orgullo. Y dice aquí, bueno, también dice acá otro, cómo obtener el temor de Dios, y tiene proverbios. Entonces, cuando tú ya sabes, tú vas a anunciarlo, parte de tu introducción, en algún momento de tu introducción tienes que decir, hermanos, hoy vamos a aprender cómo recibir el temor de Dios. En algún momento tú tendrás que decir eso, porque así la gente sepa, ok, ya sé para dónde va, ya tengo una idea, y va a ser más fácil que la gente te siga. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, número 2, propósito número 2, y ojalá, bueno, espero que estén anotando. Creo que están anotando. Y les doy un momentito para que anoten. Número 2. Hay que interesar y enganchar al público. El segundo propósito de la introducción es que la gente se interese en tu tema. Entonces, la introducción debe de ser algo que enganche al público, algo que lo interese, algo que lo intrigue, algo que diga, yo quiero saber más de eso. Debe de despertar el apetito, ¿sí? Debe de disponer a la persona a escuchar, o sea, que la gente quiera, diga, me interesa, eso me interesa, yo quiero escuchar. Y para eso hay que demostrarle relevancia al público. O sea, debe de demostrarle a la gente que lo que se va a hablar es importante para ellos. Miren, la introducción debe hacer lo que hacen los trailers en una película. Si te fijas, una película, cuando la están anunciando, le llamábamos en México cortos, ahora se dice trailers. Bueno, el trailer, si te fijas, dura 1 minuto, alrededor de 1 minuto, y en el trailer no presentan toda la película, solamente presentan algunas escenas, y hay una voz que dice, ya llegó, prepárate. Y te pinta un cuadro y te da más o menos una idea de qué se va a tratar la película. Si es de acción, hay unas explosiones, hay algunos que los van correteando y ve cómo se hace justicia. Y ya te da una idea, ¿no? En 1 minuto el trailer te da una idea más o menos de qué se va a tratar la película y te deja intrigado. Porque se ve cuando van correteando a alguien, tal vez. Le están apuntando a alguien. Entonces usted que lo matarán, no lo matarán, se escapará, se salvará. ¿Será el bueno, será el malo? Y tú dices, yo la quiero ver.
porque te quedaste intrigado. Lo mismo también, y eso te engancha, ¿verdad? Y ahí es cuando tú decides, yo quiero ver esta película o no, mejor, a mí no me gustan las de acción, a mí me gustan las románticas. Entonces tú ya decides si te quedas, si te metes, si la ves, si la compras, si la rentas o si le cambias de canal. Muy bien. Otro de los ejemplos es cuando tú vas a un restaurante. A un restaurante tú vas y te presentan el menú. En el menú, especialmente cuando tú vas a un restaurante de comida extranjera. Y entonces tú lees el nombre y a veces el nombre no tiene mucho sentido, pero luego hay una foto. Y en esa foto está pues ahí más o menos, aparte que te describen qué contiene el platillo y luego ponen una foto y te dan una idea. Entonces te empieza a hacer agua a la boca y dices, yo lo quiero probar. La introducción debe de ser algo más o menos así, no más o menos, así debe ser la introducción, que deje a la gente pensando, eso se ve bueno, yo lo quiero, lo voy a ordenar, yo quiero escuchar, me voy a enseñar, ya, cállense todos porque yo quiero escuchar, ese tema me interesa. Entonces tu introducción debe de lograr ese objetivo, enganchar a la gente, demostrando relevancia y que quieran escuchar. La introducción, ojo, la introducción debe de ser corta e interesante. La introducción no debe de llevarse más de 3 minutos, 5 minutos a lo más, cuando estamos hablando de un mensaje de 30 minutos. Debe de ocupar muy poco de tu tiempo la introducción, entonces debe ser concisa y bien elaborada. Debe ser sencilla y precisa. Ahorita tú vas a ver, te voy a dar los ejemplos, varios ejemplos de cómo introducir un tema, pero debe ser sencilla y precisa. No algo muy complicado, una teoría atómica y... No, algo sencillo y preciso y debe de estar conectada y ser relevante al tema que vas a presentar. Debe de tener la introducción que tú hagas, debe de tener todo que ver con el tema que vas a hablar. Aunque al principio no parezca, pero tú vas a hacer esa conexión entre la introducción y tu tema. Y lo que hace la introducción, introduce, es como que le dice al tema, ok, aquí viene el tema, adelante tema, pásale. Y entonces la introducción le abre la puerta o le permite al oyente abrir la puerta para escuchar el tema que vas a hablar. Así que ahí estamos. Ahora sí, esto que te voy a dar ahorita vale su peso en oro, como decimos por acá. Te voy a presentar o te voy a dar cerca de 15 ideas de cómo presentar cómo introducir tu tema, o sea, una introducción. Y te voy a ir dando ejemplos y aquí es donde vamos a quedarnos, ¿no? En estos ejemplos. Aquí te voy a dar, en primer lugar, te voy a dar un ejemplo de introducciones que no son introducciones, ¿sí? Cuando tú vas a presentar un tema, tú no debes de decir, por ejemplo, oh, hermanos, hoy voy a hablar de algo muy importante. Ok. Hermanos, hoy voy a hablar algo que de verdad, tú vas a tener... No. Tú no empiezas con eso. Tú vas a introducir tu tema con algo que aparentemente no tenga, y digo así, aparentemente no tenga nada que ver con el tema o con la escritura. Entonces, una de las formas como tú puedes introducir un tema es utilizando una noticia de actualidad. ¿Sí? Y, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver un tema... Y discúlpenme si esto pues difiere de sus ideas, ¿verdad? O de la idea que tengan, pero es solamente con propósitos de aprendizaje, es lo que voy a decir. Una noticia de actualidad en el tema de... conquistando o cómo conquistar el territorio del hermano Adalberto.
Una noticia de actualidad. Ahorita, algo que si vas a utilizar esta forma de introducir tu tema, es una idea, está ahorita el asunto de las caravanas, ¿sí? Entonces, todo el mundo ha escuchado que vienen caravanas y están entrando a Estados Unidos, están entrando, ya van miles, ya van cerca de millones de personas que están entrando al territorio de Estados Unidos. Están entrando a la tierra que fluye leche y miel. Y algunos de ellos los han regresado 3, 4, 5, 10 veces. Los han amenazado, casi han muerto. Pero aquellos siguen insistiendo, siguen insistiendo. Y a pesar de que hay oposición, muchos de ellos están logrando llegar a la tierra prometida. Entonces, si te fijas, si tú vas a presentar este tema, esta noticia de actualidad, tú lo puedes presentar así. ¿Han escuchado, se han dado cuenta que viene la segunda caravana? Hay que ser un poquito específicos. Estaba viendo en el noticiero que viene una tercera, cuarta, quinta, no sé en qué caravana vamos, y vienen 25,000 personas. De esas personas, hermanos, hay algunos que es la quinta, la 10ª vez que vienen, que ya los han regresado y no se dan por vencidos. Porque hay personas que de tanto que insisten, ya entraron y ya están en un proceso de asilo político aquí en Estados Unidos. Bueno, es que hay gente, y aquí viene la conexión con el tema, es que hay gente que entiende que hay mejores lugares en donde vivir. Hay personas que han crecido en la pobreza, en un país pobre, pero se dan cuenta que en Estados Unidos hay mayores oportunidades y vienen arriesgándolo todo para conquistar una nueva esperanza, conquistar un nuevo futuro para ellos y para sus familias. Si se fijan cómo estamos conectando el tema. Y entonces ahí yo digo, el día de hoy, hermanos, yo les voy a explicar, con la ayuda de Dios, les voy a explicar cómo es que tú y yo podemos conquistar las promesas de Dios, la tierra que Dios te prometió. El día de hoy, si tú me pones atención, yo te voy a explicar, basado en la palabra de Dios, cómo es que cualquier persona puede, no importa sus circunstancias, puede conquistar y puede salir del atolladero y de la pobreza y de la miseria que se encuentre. Si tú sigues los consejos de la palabra de Dios, tú puedes conquistar tu territorio, lo que sea que tú estás buscando o que Dios te haya prometido. ¿Se fijaron cómo hice la conexión? Esto lo estoy haciendo aquí en el momento, ¿sí? Entonces, ¿sí se fijaron? Como una noticia de actualidad. Ahorita hay varias noticias de actualidad. Obviamente está el COVID, pero bueno, eso ya está un poquito quemado. Está el asunto de este muchacho. Bueno, ahorita, el día de hoy, leí la noticia que le dieron como 2 años nada más a esta señora coronel. Y ahorita vamos a ver cómo metemos esa noticia de actualidad en alguno de los temas que ustedes están presentando. Por eso, mis hermanos, es importante que ustedes estén al día con las cosas que están sucediendo. Y la gente, créanmelo, la gente que está viendo lo que sucede, al tú presentar tu tema mencionando una noticia de actualidad, ellos van a decir, oh, esto es relevante, oh, mira, va a haber una conexión y ellos se van a sentir interesados por tu tema y van a sentir que esto de la Biblia tiene mucho que ver o todo que ver con la vida cotidiana, con lo que nos sucede a los seres humanos. ¿Sale? Muy bien, muy bien, muy bien. Número 2. De verdad, esto es mira, se me hace agua la boca de ver todas estas formas de introducir los temas. Un incidente personal. Algo que te sucedió. Quienes me escuchan predicar se dan cuenta que yo utilizo seguido las noticias de actualidad. Bueno, de hecho, la mayoría de las cosas que te voy a presentar hoy, tú te vas a dar cuenta que yo las utilizo continuamente para introducir un tema. Apenas, pues platiqué algo que me pasó a mí con mi padre para introducir un tema, el tema de las temporadas. Y les comenté una conversación que tuve con mi padre. Y fue un incidente personal. ¿Se acuerdan que estamos hablando de las temporadas? Porque es importante aprender a moverse, a transicionar
en cada temporada que viene a nuestra vida. Y les explicaba yo cómo mi padre, que era bracero y se movía en diferentes estados, aquí en Estados Unidos, nosotros en México, y mirábamos que continuamente cambiaba de dirección y de estado. Y es porque, cuando le pregunto yo, es porque él iba siguiendo las temporadas para poder, pues, piscar y poder recoger y poder ganar. Y tenía que moverse de temporada a temporada para hacer, pues, para ganar más dinero. Entonces yo conecté eso, utilicé ese incidente personal con mi tema. Y si ustedes se fijan, tú tienes incidentes, tú tienes historias. Mira, tu vida está llena de incidentes, de historias, cosas que te han pasado. Solamente que trata que sean breves, concisas y al grano, y que conecten con la historia o que conecten con tu tema. Muy bien. Número 3, dar el origen del sermón. Una palabra de precaución cuando hablamos de contar cómo es que nació el mensaje. Asegúrate que si vas a hablar para introducir tu tema, vas a platicar cómo fue que recibiste este tema. Asegúrate que sea de verdad muy impactante. Yo apenas utilicé esta también en mi serie de las temporadas. Iba platicando con mi jefe y mi amigo, mi hermano Ángel. Íbamos hablando de cómo él me iba platicando, porque iba para México, y entonces él me iba platicando cómo su papá, sin haber tenido estudios universitarios de agronomía, etcétera, él sabía detectar, solamente percibiendo en el ambiente, sabía cuándo ya era la temporada de sembrar alguna cosa. Cuando él me dijo eso, en ese momento Dios comenzó pero de verdad, a bajar y a derramar sobre mí ese mensaje, y comenzó a hablarme, y no ha parado desde hace como un mes de eso. Entonces, yo platiqué esto porque tenía que ver, fue como el origen del sermón, pero muy pocas veces utilizo yo este recurso o esta forma de introducir, porque a veces se puede presentar como un poco arrogante. Eso de que, de verdad, hermano, por favor, no hagan esto. Hermanos, estando yo en oración, después de 40 días y 40 noches de estar en ayuno y en oración, se abrieron los cielos y no. Se oye muy fanfarrón eso. Entonces, si tú ayunaste y si tú oraste, se va a notar a la hora de que prediques tu mensaje. Entonces, que sea de verdad un incidente fuerte o algo que de verdad justifique que platiques cómo surgió este tema. Vamos bien. Gracias, mis hermanos, que están muy activos, están muy activos aquí en el chat. Luego, número 4, del contexto del texto. Se oye un poquito redundante, pero no lo es. Cuando voy a utilizar... a ver, alguien que no haya utilizado todavía. A ver. Bueno, voy a pensar, hermana Isabel, que es cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Sí, no estoy muy claro todavía específicamente cuál es el tema, pero voy a asumir que es cómo ser guiados por el Espíritu Santo, aprendiendo a ser guiados por el Espíritu Santo, o cómo lograr ser guiados por el Espíritu Santo. Voy a asumir que es eso. Y si es así, por favor, hermana Isabel, confírmemelo. Sé que aquí aclaró que en nosotros, pero igual todavía le falta un poquito más definir el tema. Bueno, asumiendo que el tema es cómo ser guiados por el Espíritu Santo, dice aquí, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu. Entonces tú puedes, una forma de introducir el tema que realmente no la recomiendo mucho, porque es un poquito más avanzada, es dar un poquito de contexto. Aquí estamos hablando que es en Romanos, y tú puedes hablar un poquito de quiénes eran los romanos. Los romanos eran una cultura muy secular.
Entonces tú puedes presentar, o sea, cuando el evangelio llega a los romanos son la potencia mundial, es el imperio, ellos están gobernando el mundo, ahí está la tecnología, está todo lo mejor, está allí, heredaron toda la ciencia y descubrimiento de los griegos. Entonces, tú puedes comenzar dando ese contexto del texto, o sea, qué había alrededor de lo que se acaba de escribir en ese texto. Entonces, es una forma de decir, ahora, si yo quisiera introducir este tema utilizando esta forma de introducción, bueno, yo diría, después de leer, bueno, después de decir, los romanos eran personas muy intelectuales, tenían la mejor tecnología, dominaban el mundo, obviamente, era una potencia mundial. Y ellos eran personas muy intelectuales. Los romanos adoptaron todos los principios y descubrimientos de los griegos y los mejoraron. Entonces, para ellos era muy difícil, pues, creer en algo que no se ve. Ellos eran muy filosóficos, eran muy científicos. Entonces, en algún momento tú te llegas a dar cuenta que lo científico, lo filosófico, lo tecnológico no es todo. Siempre te hace falta una guianza, siempre hay algo que va más allá. Entonces ahí introduces el tema. Entonces sería una forma de hablar del contexto, ¿sí? Entonces esa es una idea. No le recomiendo esta técnica para los principiantes porque es un poquito más difícil de elaborar. Ahora, vámonos al número 5. Número 5. Aludir a la verdad central. Este está muy fácil. Cuando voy a escoger otro tema, ¿cómo recibir la unción de Dios? Y esta escritura es, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo recibir la unción de Dios? Mi tema es cómo recibir ese respaldo de Dios, ¿no? Entonces, la verdad central del tema de la unción es la unción. Entonces, cuando tú hablas acerca de la verdad central como introducción, tú vas a decir algo más o menos así. ¿Por qué será que hay personas que cuando hablan se siente la presencia de Dios? Pudiera ser algo así, que es la verdad central, es a donde quieres llegar. O puedes decir, la unción, está de moda la unción la buscan aquí, la piden allá, la proclaman por el otro lado, pero ¿qué es la unción? ¿Para qué sirve la unción? ¿Y de qué se trata la unción? El día de hoy, si te interesa la unción, te voy a hablar cómo recibir la unción. Sería algo más o menos. Estamos aludiendo directamente a la verdad central, o sea, al tema central de tu mensaje. ¿Sale? Muy bien, muy bien. Vámonos a la que sigue, que es la 6. Esta es una de mis favoritas. Es la de la anécdota. Por favor, sigan anotando por allí. Sé que están anotando y espero que estén anotando. La anécdota, ¿qué es una anécdota? Bueno, una anécdota es una historia, un acontecimiento, algo que sucedió, puede ser ficticio, puede ser un cuento, puede ser algo que pasó a ti, que le pasó a alguien más, algo que leíste en el periódico, pero tiene que ver con algo que sucedió. Entonces, y son muy efectivas las anécdotas, estas historias. A todo mundo nos gustan las historias. Fíjate, cuando alguien va a contar una historia, la gente para la oreja. Hay un señor en particular acá en Estados Unidos, y no sé si en México llegará, este señor michoacano que tiene un programa de radio de mucha audiencia, que
Eh, es pero buenísimo para contar historias. Y bueno, estoy refiriéndome al gran personaje de Don Cheto. Y este señor, cuando cuenta una historia, todo mundo la escucha. Y a veces la historia no tiene ni mucho chiste, pero cómo la cuenta, tiene un montón de personas allí conectadas a la radio. Una historia interesa, una historia llama la atención, una historia cautiva. Entonces, el recurso de la anécdota para comenzar tu sermón es muy buena, muy buena. Voy a utilizar, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Déjenme ver qué tema. El tema de Cristina, que tiene que ver con cómo se adquiere la sabiduría, y su versículo habla de adquiere inteligencia y sabiduría. Yo he escuchado y he estado leyendo últimamente acerca de personas muy sabias. Y precisamente hace unos días leía de un niño que, ahora, cuando vas a contar una historia, asegúrate de obtener el nombre, o sea, los más detalles que puedas para que la historia pueda ser más creíble y más aceptable y pueda tener pues un poquito más de peso. Ahorita me estoy acordando de esta historia. No, como no pensé en usarla, pues no tengo ni el nombre, ni el lugar, ni nada de eso. No tengo los detalles, pero recuerdo la historia. Que si yo estuviera predicando acerca de esto, iría a buscar la historia de este niño. Es un niño que tiene 5 años. Y es un niño que a sus 5 años ya habla 5 idiomas diferentes. Y entre uno de ellos el mandarino, lo que hablan en China. Y están totalmente sorprendidos. La ciencia está sorprendida. No saben por qué este niño... vamos a suponer, si tú vas a presentar esto, investiga el nombre del niño. Entonces vamos a suponer que el niño se llama Antonio Ramírez. Entonces un niño llamado Antonio Ramírez de la Ciudad de México, en Iztapalapa, no sé, tal vez, o en el Estado de México, en Iztapalapa, en la colonia tal, si tienes todos esos detalles, este niño tiene la facultad de hablar, entiende 5 idiomas diferentes. Y están los científicos sorprendidos. Entonces es una anécdota. Ya a sus 5 años ya está terminando la preparatoria. Y esto es verídico, ¿no? Entonces tú presentas esta anécdota de este niño y la gente y los científicos están sorprendidos y no entienden cómo es que este niño, siendo tan pequeño, tiene capacidades tan grandes. Bueno, el día de hoy quiero hablarte de algo, de una clase. Este niño tiene una sabiduría, una inteligencia increíble, sobrenatural. Yo quiero hablarte de una inteligencia y de una sabiduría sobrenatural y que tampoco la gente ni los científicos entienden. Y quiero hablarte de la sabiduría de Dios. Quiero hablarte el día de hoy, si tú me pones atención, quiero hablarte el día de hoy cómo puedes obtener esta sabiduría que no es humana. Una sabiduría que ni los mejores maestros te pueden enseñar. Es la sabiduría que Dios da. Y ahí está la introducción. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Verdad que tiene sentido esto? ¿Cómo podemos ir conectando historias, anécdotas con nuestro tema? Y así cada uno de ustedes, de los que tienen sus temas, ustedes pueden ir buscando cómo acomodar estas introducciones en su tema. Yo estoy escogiendo uno de cada uno para poderlos ilustrar y poder utilizar, pues, la mayoría de sus temas. Número 7 es mi favorita. Yo tengo cada semana que voy a predicar, tengo un refrán para utilizar como introducción, pero porque entiendo que no hay que repetir la misma introducción todo el tiempo, hay que variarle, es otra cosa que recuerda eso, hay que variarle a la forma de introducir un tema, no utilice la misma forma de introducir todas las veces. Pues no la uso mucho, pero por ejemplo ahorita vamos a ver el tema que sigue, déjame ver,
A ver, mi esposa, ¿cuál es el tema, mi amor, que tú tienes aquí? Quiero ver. Dice, a ver, mi amor, si me puedes poner tu temita aquí, porque vuélveme a poner, porque ahorita con tantos mensajes aquí no lo alcanzo a encontrar. Oh, sí, ¿cómo vencer la tentación? Muy bien, muy bien. Hay un dicho, bueno, la técnica número 7 para introducir temas es un refrán, utilizar un refrán o una frase célebre, un dicho, ¿sí? Ahora sí que como dice el dicho, hablando de este tema, ¿no? De la tentación, cómo vencer la tentación, yo utilizaría, ahorita utilizaría algo así como, bueno, decir esta frase, ¿no? Alguien la dijo por ahí. Así lo introducí. Ahí voy. Alguien dijo, puedo vencer cualquier cosa menos la tentación. Es un refrán, es algo que pues por ahí está, pues está. Así, mis hermanos, hay personas que pueden vencer cualquier cosa, pero cuando se presenta la tentación no saben cómo ganarle. Saben cómo vencer al enemigo, saben cómo ganar dinero, saben cómo crear negocios, saben cómo ganar argumentos y pleitos, pero no pueden ganarle a la tentación. El día de hoy yo quiero hablarte de cómo ganarle a la tentación. Y si fijan, ya utilicé un refrán para poder entrarle a esto. Quisiera utilizar otro tema, el orgullo. ¿Cómo vencer el orgullo? O a ver, dice, ¿cómo ser libres del orgullo? Yo después de saludar a la congregación, esa es una forma, es muy importante. Tú te presentan como predicador, ya te dicen, pues hermana Mercedes, ella será quien nos traerá la palabra este día. Entonces la hermana Mercedes pasa y hermanos, Dios les bendiga, qué emoción estar aquí, qué bien se ven. Gracias pastores por la confianza. ¿Y cuántos están listos para escuchar la palabra? Eso no es introducción, eso solamente es tu preludio, es tu saludo, que siempre hay que hacerlo. Después de eso, haz una pausa, ¿sí? Y en esa pausa tú le estás diciendo al público, aquí ya comienza mi mensaje. Entonces, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra? Amén, ¿verdad? Los hermanos. Tomas aire, volteas para acá, volteas para allá y luego dices el refrán. Alguien dijo en una ocasión, el hambre, asegúrate de que lo digas bien, no como yo ahorita. Repito otra vez. Volteas, haces una pausa, después de saludar, volteas para acá, volteas para allá, respiras y luego comienzas el refrán. Alguien dijo, si el hambre me tumba, el orgullo me levanta. ¿Cuántas personas hay que pasan hambre porque son dominados por el orgullo? El día de hoy quiero hablarte acerca de los peligros del orgullo y quiero explicarte cómo es que tú puedes ser libre del orgullo para que el hambre no te ande tumbando y el orgullo te tenga que levantar. Entonces ahí ya está otro ejemplo de cómo puedes utilizar un refrán. Y es que hay refranes, mira, de verdad, hay 2 o 3 refranes buenísimos para introducir cualquier tema que tú traigas. De verdad, que si se valiera jurar, te diría que te lo juro. Pero es que eso es así. Muy bien. Número 8. Referirse a una estadística. Esa es muy buena también. Y vamos a ver. Alguien que no haya. Déjeme ver. Alguien que no haya todavía. El valor de un alma. Mateo
28, hermana Claudia, Mateo 10:31. Wow, qué hermoso tema, ¿eh? Más valéis vosotros que muchos pájaros. Hermana Claudia, aquí para este tema, si usted fuera a utilizar una estadística, si usted igual en Google hay estadísticas de todo. Tú puedes buscar una estadística de la gente que está deprimida y te van a dar la estadística. Una estadística es cuántas personas están deprimidas, cuántas personas tienen baja autoestima, cuántas personas se dan por... Encuentras todas las estadísticas que tú quieras encontrar, del tema que tú quieras, en Google. Entonces, yo utilizaría este tema, porque de verdad está muy impactante, el valor de un alma, con una estadística que por ahí he leído, y la voy a decir así sin mucha exactitud. Una estadística recientemente demostró que la razón principal por la cual las personas se deprimen es por su baja autoestima. Y de hecho, otra estadística ha demostrado que el 75% de las personas en Estados Unidos sufren de baja autoestima. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es cómo te valoras a ti mismo. Y sabes que el día de hoy el mal predominante, lo que está hundiendo a la gente, es no entender tu valor. Y es precisamente de lo que quiero hablarte el día de hoy. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cuál es el valor que tú tienes? El día de hoy quiero explicarte a través de la palabra que tú vales mucho, por qué vales y cómo ayudarte a que tú te veas como Dios te ve. ¿Sí lo vieron? Una estadística te puede llevar a introducir tu tema. Y ya con eso tú conectas a la gente y de ahí te arrancas para desarrollar tu tema. Muy bien, muy bien. Número 9, porque ya se me terminó el tiempo, mis hermanos. Número 9, una pregunta reflexiva. Una pregunta reflexiva o introspectiva, pudiera ser también. Vamos a ver, para utilizar... Una pregunta reflexiva es una pregunta profunda que haga que la persona piense. Que toque una pregunta así que como que agarra a la persona, le agarra el corazón y lo sacuda y lo haga reflexionar, lo haga pensar en su condición. Mire, por ejemplo, vamos a ver. El tema de Isaac. ¿Cómo romper tus maldiciones generacionales? Entonces, creo que esto ya lo dije en una ocasión anterior, pero lo voy a volver a repetir, ahora utilizando ya este recurso directamente. Vas a hablar tú de las generaciones generacionales. Aquí va la pregunta. Después de que saludaste, cuando estás listo para escuchar la palabra, haces la pausa, vueltas para acá, vueltas para allá, y luego viene la pregunta. ¿Por qué será? Esta forma de introducir el tema hay que hacerlo bien, con pausas. ¿Por qué será? Y ve, aquí es muy importante que cuando hagas esta pregunta, veas al público. ¿Por qué será que hay males que se repiten en una familia generación tras generación? ¿No te has preguntado por qué es que tu abuelo tuvo cáncer, tu papá tuvo cáncer? Y es muy probable que tú vas a tener cáncer. ¿Te ha sucedido ver que en tu familia algún mal se va repitiendo de generación en generación? El día de hoy quiero hablarte
Y quiero explicarte por qué hay ciertas cosas malas que se vienen repitiendo generación tras generación. Y quiero hablarte el día de hoy respaldado con la palabra de Dios, no solamente la realidad de estas maldiciones generacionales, sino que te voy a explicar también cómo romper con esas maldiciones, porque aquellos que estamos en Cristo tenemos la promesa de que todas las cosas son hechas nuevas, incluyendo romper maldiciones generacionales. Así que por favor acompáñame, abre tu Biblia y vamos a ver el versículo que vas a usar, Isaac, a Números 14:18, y ahí introdujiste el tema, ¿sí? Utilizando una pregunta reflexiva. De verdad, estos recursos valen su peso en oro. Muy bien, muy bien, muy bien. Número 10, ya casi llegamos al final. Ponderar en el texto. Ponderar en el texto significa como enfatizar, darle como vueltas al texto, tu texto central, el texto base que estás utilizando. Voy a buscar, denme una oportunidad aquí. Voy a... A ver, vamos a ver, alguien de los que no hemos todavía... Sí, el tema de Fabi, creo que el tema de Fabi ha sido ¿por qué se pierde la fe? Entonces, no sé si Fabi ya pusiste la escritura que vas a estar utilizando acerca de esto para poder utilizar tu ejemplo. Y si no, bueno, ahí te encargo que me pongas por ahí el texto, un texto que quieras utilizar para poder utilizar tu ejemplo también, cómo introducir el tema ponderando el texto. Cuando presentamos, por ejemplo, vámonos al tema del hermano Rick, la importancia de ponerse toda la armadura. Cuando vas a ponderar en el texto, sí, Fabi, nada más que como ahorita no alcanzo a verlo, si me lo puedes volver a poner, nomás cópialo y vuélvalo a poner porque se me perdió aquí en el mar de comentarios, que gracias a Dios que todo el mundo está comentando y está participando, sí, para poderlo leer ahorita aquí. Está excelente hermano Rick, la importancia de ponerse toda la armadura. Me imagino, hermano Rick, si tiene ya el texto, que me imagino que es Efesios, y le voy a pedir, hermano Rick, si me puede poner el versículo, lo que dice el primer versículo, o la parte donde dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Entonces, el mismo texto, cuando lo recitas, dependiendo de la versión que estés leyendo, ponderar en el texto es, lees tú el texto, tú comienzas esta forma de introducir. Déjame buscar, porque de verdad este está excelente para precisamente darles este ejemplo. Entonces estamos hablando que estamos en Efesios 6:10. Y precisamente por eso les pido que me pongan el versículo, hermanos, para que sea más rápido. Y yo sé que tal vez, hermano Rick, también usted también ya lo puso, igual que Fabi, pero tal vez quedó ya atrasito, entonces. Y aquí, miren, me salió una versión muy rara. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Estamos hablando de Efesios 6:10 al 18. Y luego el 11 dice, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir o estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ponderar en el texto es darle vueltas a la escritura
tú comienzas tu predicación ponderando dándole vueltas tú saludas, y saludas. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Entonces, en esta forma de introducción, tú vas a leer el texto. Abramos la Biblia a Efesios 6:10 al 18. Y comienzas a leer. ¿Cuántos están listos para la palabra? ¿Ya lo encontró? Si ya lo encontró, diga amén. Y comienzas a leer. Revestidos con toda la armadura de Dios. Revestidos no con una parte, sino con toda. Estoy ponderando. Estoy enfatizando. Estoy ahondando. Estoy circulando en el versículo. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pónganse toda la armadura. Todas sus partes. Pónganse toda la armadura. No solamente el casco. Pónganse toda la armadura, no solamente el calzado. Pónganse toda la armadura, no solamente la espada. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ponderando. El día de hoy quiero hablarte acerca de cómo ponerte toda la armadura, porque la mayoría de los cristianos ya se han puesto y utilizan partes de la armadura para pelear en contra del diablo, pero muchos son derrotados porque se ponen una parte nada más. ¿Sí se fijaron? Estoy ponderando, mi introducción está siendo alrededor del mismo texto que estoy leyendo. Muy bien, muy bien. Wow. Sí se está captando, ¿verdad? Por dónde va la idea de cómo introducir. Y luego del texto mismo, esa sería más o menos la misma técnica. Vámonos al 12. Del escritor del libro. Es algo que pues no lo recomiendo mucho, pero igual vamos a ver si pudiéramos ver. Déjeme ver cuál otro. Sí. En el tema de Dianey, que dice que cómo obtener la unción o cómo recibir la unción o la importancia de la unción. Y habla en primera de Juan 2:27 que dice, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, porque la misma unción les enseñará todas las cosas y es verdadera. Si tú vas a utilizar esta técnica para introducir tu tema, vamos a hablar de Juan. Juan, ¿sabían ustedes? Una vez más, para que ponerlo en contexto bien. Saludaron, estoy contento de estar aquí, etcétera, etcétera. Cuando están listos para la palabra, abran su Biblia y comienzan a leer el versículo. Leen el versículo, 1 Juan 2:27, lo lees. Haces una pequeña pausa después de haberlo leído. Señoras, señores, Juan fue el hombre que estuvo más cerca de Jesús. Juan, sin lugar a dudas, dice la Biblia, que fue, la Biblia dice que fue uno de los íntimos de Jesús. Había tres, uno de ellos Pedro, otro Jacobo y Juan. Y la Biblia nos enseña que el único que se quedó con él el día de la crucifixión fue Juan. Juan se le llama el teólogo porque fue quien escribió las cosas más profundas de parte de Dios. La mayoría de los estudiosos de la Biblia nos dicen que Juan fue el hombre que tuvo más intimidad y cercanía con Dios, con Jesús, que tuvo más revelación. Cuanto más cercanía tienes con Dios, más revelación tienes, y Juan fue una persona así. Y es precisamente Juan el que hoy nos va a hablar acerca de cómo recibir esa unción, porque Juan tenía mucha unción por estar cerca de Dios. ¿Se fijaron? Cómo utilicé el autor del libro, que es de la escritura que estamos leyendo, para introducir el tema. ¿Sí?
Una vez más, eso no es... Es un poquito más técnico y no se lo recomiendo, pero bueno, algún día ya más avanzado puedes utilizarlo. Después, número 13, te puedes referir a una costumbre judía. Esa, pues tal vez no muy, tampoco la recomiendo mucho. Pero número 14, una pregunta periodística. Vas a presentar tu tema, introducir tu tema haciendo una pregunta periodística. ¿Qué es una pregunta periodística? Bueno, es ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Entonces, si hablando del tema, refiriéndonos una vez más al tema de Fabi, que es ¿por qué se pierde la fe? Y su versículo está en Primero de Reyes 19:4. Aclaro, mis hermanos, Primero de Reyes, no primera, es primero. Los libros del Antiguo Testamento son primeros. Primero de Crónicas, Primero de Reyes, Primero de Samuel, porque son libros. En el Nuevo Testamento es Primera de Corintios, porque son cartas, son femeninas. Entonces, el Antiguo es primero, en el Nuevo Testamento es primera. Es un tecnicismo, pero que bien vale la pena aclararlo para que, pues, gramaticalmente te escuches mejor. Bueno, cierro el paréntesis. Si vamos a utilizar ¿por qué se pierde la fe? Ya en el tema ya se está utilizando la pregunta. Y se puede preguntar, ¿verdad? ¿Por qué después de que saludaste, después de que ya dijiste cuántos están listos para escuchar la palabra, miras para allá, tomas aire? ¿Por qué será que hay personas que están abandonando su fe? ¿Qué lleva a una persona a abandonar su fe? ¿Cómo? Si se fijan, voy siguiendo las preguntas. ¿Quién sabe por qué es que se pierde la fe? ¿Cómo se pierde la fe? ¿Cuándo se pierde la fe? ¿Qué es la fe? ¿Y en dónde se pierde la fe? Si te fijas, cuando tú utilizas este recurso, el día de hoy te voy a explicar por qué se pierde la fe. ¿Quién pierde la fe? ¿Cómo se pierde la fe? ¿Cuándo se pierde la fe? ¿Qué es la fe? De hecho, pues yo pudiera primero qué es la fe. ¿Y dónde es que la mayoría de las personas que pierden la fe, pierden la fe? Hay personas que mueren sus padres y por un hecho como ese, pierden la fe. Algo así, ¿verdad? Es algo que estuve escribiendo aquí, Fabi. Y luego, déjame ver cuál otro tema más hay aquí. Bueno, y ahí ya pasaría, Fabi, ¿verdad?, a explicar. En la Biblia hubo un hombre que perdió la fe. Y fue un hombre de gran fe, tan grande en la fe que la Biblia, pues, lo menciona como el profeta de fuego. Este profeta tuvo tanta fe que hizo llover, cerró los cielos, resucitó muertos. Sin embargo, un día este profeta perdió la fe. Y la perdió a tal punto de que se quiso hasta suicidar. Deseó la muerte. Y me estoy refiriendo a Elías. Y te pido que abramos la Biblia en Primero de Reyes 19:4. Y ahí se introduce el tema. ¿Sí? Así es como utilizamos esta forma de introducir el tema también. Número 14. Bueno. Si tú estás en una serie, como en el caso mío, pues yo a veces utilizo como forma de introducción una recapitulación. Y yo utilizo, ahorita voy como en el tercer mensaje acerca de las temporadas. Entonces, cuando predique este domingo, voy a hacer tal vez una pequeña recapitulación de lo que ya hablamos para ponernos al corriente con el tema que estamos tratando. Entonces, eso es de la recapitulación. Se utiliza únicamente cuando estás hablando en una serie. Número 16, y creo que es la última. Número 16, utilizar un audio visual o un drama.
muy bueno también. En su momento lo he utilizado. Yo he utilizado para introducir un tema, como por ejemplo, pues vaya, aquí tenemos déjeme ver qué tema no he tomado. A ver si algunos de ustedes, hermanos, no he utilizado su tema. Por favor, ayúdenme. Porque entre tantos aquí... se me están revolviendo un poco. A ver, a ver, a ver. Creo que ya los mencioné a todos. No quiero pasar a nadie por alto. Bueno, voy a utilizar el último de Fabi, que es el que tengo más a la mano por allí. Eh, a ver, déjame ver. ¿Por qué se pierde la fe? Y en una ocasión yo utilicé, y es algo que, pues dependiendo del contexto donde estés, en la congregación que estés, hay personas que a veces toman esto a mal, pero puedes poner una canción. Yo en una ocasión iba a hablar yo acerca de la amargura. Entonces yo toqué una canción de Paquita, la del barrio. ¿Cuál creen que toqué? Pues sí, esa que habla de cómo odia a un hombre, ¿verdad? La rata de dos patas, etcétera. Y toqué esa canción y lo utilicé como una introducción. Obviamente la gente se comenzó a reír. Y entonces ya cuando pues toqué un pedacito, y entonces allí fue donde introduje mi tema. Esta mujer, ¿cuántos? Dije ya después de haber tocado un pedazo de la canción, dije, ¿cuántos detectan que esta señora está amargada? En las palabras de lo que ella canta, de lo que ella habla, se puede percibir que esta señora está muy amargada. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de la amargura, lo que cae, y así introduje el tema. Entonces eso sería algo así. A ver, me está diciendo mi esposa que no he mencionado el tema del hermano Bruno. A ver, vamos a ver, hermano Bruno. Sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. ¿Cómo hablar bien de el hermano, de uno mismo y del hermano? Sí, pues ahí estaría, mira, excelente. Sería lo mismo, hermano Bruno, hermana Gloria. Se pudiera utilizar esta canción. Tú puedes utilizar. Esta señora habla re mal de los hombres. Y entonces se pudiera tocar esta canción, dependiendo, como le digo, si se permite, ¿verdad? Si hay iglesias que son un poquito más, pues más estrictas, pero se pudiera hacer algo así. Y usted presenta esta canción que rata de dos patas, bicho malvado y lombriz ponzoñosa, bueno, y tantas cosas. Entonces, ahí usted puede decir por qué esa señora habla tan mal. Esa señora al hablar mal, habla mal, y al hablar mal, habla mal de los hombres, pero al hablar mal de los hombres está hablando mal de ella misma. Esta señora tiene un problema, y esta señora sufre de un problema, pero sabe que un problema que es muy común, y es muy probable que aunque tú no seas compositor o compositora, tal vez tú tengas el mismo problema. Tal vez tú seas una persona que sin darte cuenta o dándote cuenta, sin querer queriendo o queriendo con querer, hablas mal de otros, y cuando menos te lo imaginas, ya hablaste, criticaste, señalaste, te burlaste. ¿Y por qué será? Te quiero hablar acerca de eso, porque es que a veces, porque los seres humanos hablamos mal de otros, y al hablar mal de otros, hablamos mal de nosotros, porque cuando tú hablas mal de alguien, estás directamente hablando mal de ti mismo, de tu carácter. Pero el día de hoy quiero hablarte precisamente por qué es y cómo mejorar, cómo terminar con ese vicio, con esa costumbre tan mala de hablar de los demás mal y hablar bien de uno mismo. ¿Cómo vamos a mejorarlo? ¿Cómo vamos a cambiarlo? Entonces vamos a ver la Biblia y entonces ya presentas tu mensaje, ¿sí? También un drama es algo que yo en un futuro estoy pensando en nuestra iglesia introducir eso, presentar un pequeño skit, decimos aquí un pequeño drama de 4 o 5 minutos,
Y después del drama, presentar el sermón. Obviamente, si el tema es precisamente de hablar mal o hablar bien de la gente, pues un dramita que signifique por ahí alguna situación donde hay chismes, comentarios, traiciones, etcétera. Entonces, mis hermanos, así, les he dado pues más de 15 recursos cómo introducir tu tema, así que tú tienes una charola completa de recursos para utilizar para introducir tu tema. Solamente quiero terminar con esto. Recuerda, esos son los puntos son las formas como introduces tu tema, y tú vas a encontrar de verdad uno de estos. Repásalos cuando estés preparando tu mensaje. Repasa todos estos recursos. Vuelve a mirar la clase. En el momento que estás preparando tus temas, escucha esta clase. La introducción es clave. Encontrando una introducción te va a ayudar muchísimo a darle dirección a tu mensaje, y viceversa. Cuando tú estés formando tu mensaje te va a apuntar hacia cuál de estas formas de introducir el tema puedes utilizar. Abre tu mente, abre tu oído. Estás preparando un tema, abre tu oído, estás viendo las noticias. Alguna noticia te va a dar una idea de que tal vez cómo introducir tu tema. Algo que sucedió, alguna situación en tu familia, algo que leíste, algo que escuchaste, algo que sucedió, alguna canción que por ahí en el trabajo sin querer queriendo escuchaste, o alguna estadística, alguna cosa. Comienza a buscar introducciones. Les voy a dejar de tarea a mis hermanos que